Saludamos a todos los televidentes, radioyentes e internautas en este día domingo 16 de junio, cuando por la gracia de Dios tenemos el privilegio de llegar hasta sus hogares con otro estudio más de la lección de escuela sabática, que en la número 12 vamos a compartirles este día y para el resto de la semana. Estamos también anunciando a aquella audiencia que tenemos por el lado de Maryland, que este sábado, empezando desde el viernes a las 7:30 de la noche, estaré con ustedes predicando el mensaje de la verdad presente. Me han invitado los hermanos de la Iglesia Adventista Renacer, ubicada en el 7412 Muncaster Mill Road, Gaithersburg, Maryland, 28877. No puedo pronunciar muy bien estos nombres, pero 7412 Muncaster Mill Road, Gaithersburg, Maryland, 28877. Allí estaré con los hermanos de la Iglesia Adventista Renacer. Esperamos en Dios que alguno que nos escucha por esos lados pueda acompañarnos. El viernes que viene estaré a las 7:30 y el sábado durante la mayor parte del día estaré compartiendo la palabra de Dios. Así que aquellos hermanitos de algunos lugares que están cercanos, vengan y encontrémonos, saludémonos y por supuesto conozcámonos, porque yo sé que por todas partes hay hermanos que siguen estas transmisiones. Después de hacerles esta invitación, también quiero darles las gracias por el apoyo que siguen dando a este ministerio para que la obra de Dios la sigamos haciendo de la manera así como la estamos presentando a través de la televisión y la radio, con los 4 canales rentados de televisión y también la radioemisora, la frecuencia 990 AM. Y al mismo tiempo con el Centro de Estilo de Vida, llevando el mensaje de la salud a los pacientes que llegan ahí para ser tratados con los remedios naturales de Dios en Shepherd, Texas. Todo esto, hermanos, es posible en la medida que Dios provea. Lo ha hecho hasta aquí y alabamos su nombre por eso. Y apreciamos y agradecemos el que ustedes nos hayan apoyado aportando diezmos, ofrendas y donaciones. Pero hoy no es la excepción, debido a que este es un evangelismo de 24/7, que se necesita todos los días recursos para que esto se esté haciendo así y que miles de hogares tengan el pan de la verdad en su casa. Es que todos los días entonces les hacemos el llamado de que nos sigan apoyando, y en la pantalla están las maneras para que tomen nota de cómo ustedes pueden ver aquí el diezmo, la ofrenda o la donación especial para que podamos avanzar. Quiero ponerles en la pantalla también cómo, por la gracia de Dios, los baños públicos de nuestra escuela tipo Madison ya está bien avanzado. Miren ustedes, estamos prácticamente por poquito ya para ponerle el techo a esa estructura que ustedes ven ahí. Ya se está forrando por fuera, ya tiene las paredes, luego a trabajar por dentro y a ponerle el techo. Estos son los baños públicos de la escuela tipo Madison, para que cuando hagamos los congresos campestres, los hermanos puedan utilizar esos baños. Ya después nos iremos haciendo edificio por edificio en la medida en que Dios provea. Amén. Y por eso es que yo le invito en el nombre del Señor, únase a nosotros, sea generoso con esta obra, aporte aquí ofrendas, diezmos, donaciones especiales, para que podamos seguir haciendo esta obra de Dios. Número para llamar 214-881-4029 o WhatsApp +1 214-881-4029, para que desde el extranjero, desde cualquier país del mundo, como también aquí de Estados Unidos, ustedes se hagan presentes. El hermano Ángelo Barri está conmigo para desarrollar el estudio de esta semana. Hermano Ángelo, bienvenido. Pastor, contentos después de tener varios días de que no compartía con los hermanos. Hoy el Señor nos regala la oportunidad de estar con ustedes. Gracias a cada uno de ustedes que he visto que han seguido
ya estamos haciendo una cultura de darle like, compartir, comentar. Usted es responsable de que este movimiento esté creciendo. Únete, no te quedes fuera, sé parte de estos hermanos que ponen dedito arriba, comparten y comentan. Y gracias de nuevo a ese grupo que cada mañana motiva a otro. Denle dedito arriba y comparten esta transmisión. Quiero también recordar a cada uno de ustedes, hermanos, como siempre, no te olvides de leer tu Biblia, lee la Biblia. Estamos viviendo en tiempos donde solamente nosotros debemos de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como dijo el pastor, esta semana tenemos un tema interesante, un llamado a los líderes de la iglesia. Así que prepárate porque hoy vamos a ver qué el Señor les trae a los líderes. En el libro de Pedro hemos encontrado de todo un poco. Y esta semana el Señor viene a hablarle a los líderes o a hablarnos a los líderes de la iglesia. Así que prepárate que después de la oración regresamos con este interesantísimo tema. Amén. Amado Padre, te damos muchas gracias. Queremos que tu Espíritu Santo nos ilumine al hablar este tema tan importante. Nosotros, como líder de iglesia, nos ponemos primero para ser examinados por tu palabra. Luego, Señor, queremos que tu palabra llegue al corazón de cada líder de iglesia, cada hermano, porque cada hermano tiene influencia sobre otro. Así que esta palabra es para cada uno de nosotros. Señor, queremos también en este momento darte gracias por cada hermano, cada persona que va a poner diezmos, ofrendas, que sean bendecidos. Los que tienen deseo de dar, pero no tienen recursos, Señor, lléveles recursos para que ellos puedan también contribuir con esta obra. Queremos, Padre, que al levantarnos tu Santo Espíritu esté con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Como decía mi hermano Ángelo, el apóstol Pedro habla a los esposos, habla a las esposas, habla a los jóvenes, pero también habla a los líderes de la iglesia. Y tal vez no represente la lección así en forma general como un gran mensaje para usted, porque está enfocada más, como dice, a los líderes de la iglesia. Pero yo siempre he dicho, hay que extraer los principios. Y aunque el mensaje esté enfocado a los líderes, nosotros extraigamos lo que Pedro le dice a los líderes. Extraigámoslo para nosotros, partiendo de que nosotros también necesitamos esos consejos. ¿Se recuerdan cuando hubo una lección que como que estaba enfocada solo a las esposas? Con el hermano Ángelo hicimos la contraparte y tratamos de que lo mismo que se decía para las esposas, también lo aplicamos a los esposos. Pues hoy vamos a hacer lo mismo. Más que mirar a los líderes, que esto es para ellos, miremos si esto también nos puede servir a nosotros. Empezando con esto del llamado a los líderes de la iglesia, ¿qué cosa Pedro esperaba de los líderes? ¿Qué quería él que los líderes hicieran? ¿Cómo fueran ellos? ¿Qué dice el versículo de memoria? Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuese su tiempo. Humillaos. Esta palabra humillado, pastor, me di la tarea de buscar, y es el mismo término que se usa en la Biblia cuando Jesús iba a lavarle los pies a los discípulos. Él dice que se ciñó. Es de la misma raíz viene esta palabra, según el comentario bíblico. Yo lo quiero leer de nuevo en ese contexto. Ceñirse, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuese su tiempo. Me he dado cuenta que en la escuela de Dios, si usted quiere ser alumno de la escuela de Dios, hay una lección que es segura. Hay un común denominador, y es ser humilde, la humildad. Y hoy viene esta lección a hablarle a los líderes
para que comencemos con este primer punto, que es la humildad. El don de profecía dice que no todos los que han figurado como hombres representativos han sido caballeros cristianos. Prevalece la actitud de dominar sobre los demás. Y esto lo decía la mensajera del Señor, Ellen White, en Testimonios para los Ministros. Pues como dice el libro, a los ministros, a los pastores. Ella hablaba de que habían pastores que como representantes de la obra de Dios, no todos, lamentablemente, habían sido caballeros cristianos. Había como esa arrogancia, esa prepotencia y ese espíritu de querer dominar a los demás. ¿Que hay líderes así ahora? Claro que los hay. Todavía, tristemente, muchos llevan el nombre de ministro de la iglesia o pastor de la iglesia, pero con ese carácter dominante, arrogante, que sale a relucir cuando de repente no se hace lo que, digamos, él dice. Pero yo vuelvo a lo mismo. ¿Qué hago aquí yo hablando de ellos si yo ya no estoy allí? ¿En qué me ayuda a mí estar hablando de cómo ellos son? Mejor voy a traerlo aquí, cómo es mi carácter como esposo, cómo es mi carácter como padre, cómo es mi carácter como líder, llámese director de diáconos, directora diaconisa, anciano. ¿Cómo soy? ¿Será que yo también tengo esa arrogancia? ¿Tengo esa actitud de querer dominar? Bueno, entonces yo debo saber que así no estoy agradando a Dios. Y necesito, en este caso, atender la indicación de Pedro cuando dice, humíllense. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Aquí en la tierra, hermanos, no hay que andar de exaltados. Aquí en la tierra no pretendamos exaltarnos sobre otros. Esa exaltación el Señor la va a dar en aquel día glorioso cuando nos lleve al cielo. Así que mejor busquemos la humildad, busquemos, hermanos, esa característica de Jesús y dejemos a un lado el espíritu arrogante y dominante que a veces manifestamos, como dije, como esposos, como padres, como esposas y también como miembros o líderes de iglesia. Para esto necesitamos pasar por una experiencia para que esto se dé. Para que podamos llegar nosotros a ser humildes, necesitamos pasar por una experiencia que Pedro pasó. Una experiencia necesaria para todo líder, para todo miembro de iglesia. Por ejemplo, cuando Pedro se convirtió, hermano Ángelo, en un verdadero pastor, ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo se convirtió él en un verdadero pastor y que solamente así estuvo listo para cuidar de las almas de los demás? Aquí, pastor, nosotros tenemos 3 versos. Le voy a pedir que me ayude, porque en los 3 vamos a ver una metamorfosis, vamos a ver un cambio. Pedro, al principio, un líder no humilde, con arrogancia, lo vamos a encontrar en la lectura que yo voy a tener. Luego vamos a ir viendo cómo Pedro va cambiando. Pero tuvo que haber un proceso de acercamiento de Pedro con Jesús. Permítame leer Mateo 26, 75, dice: entonces Pedro se acordó de la palabra de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro estaba convencido de que él tenía suficiente poder, de que él era suficientemente hombre para no negar a Jesús. Y Jesús aquí le presenta, vemos un líder carnal totalmente, que vive en la carne. Hermano, ser un líder es ser una persona
que muestra el camino. Un líder primero busca el bienestar de los otros y no de su propia persona. Por eso, hasta este momento, Pedro no podemos llamarle líder. El liderazgo es una cuestión de cómo ser, no de cómo hacerlo. Y en eso estamos muchos tenemos, haga. Somos buenos ordenando, diciendo, pero nosotros no hacemos. Aquí Pedro le dice al Señor, no, Señor, yo aunque me mataren, a mí hay que matarme, pero yo voy a ir contigo hasta lo último. Y aquí vemos a Pedro ahora que cae. Luego en la lectura que va a leer el pastor, no quiero meterme para que él la lea, vemos a Jesús ya preguntándole a Pedro si tú me amas. Y yo voy a leer la última viendo a Pedro ya como un líder ejemplar. Pastor. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15 al 17, que cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hermanos, para poder realizar el ministerio de ser un pastor, el Señor se aseguró que Pedro amara de verdad a Jesús. La experiencia necesaria por la que tuvo que pasar Pedro para entonces estar listo y cuidar de las almas de los demás es que Jesús lo interrogara en cuanto a lo que verdaderamente sentía por su maestro. 3 veces le pregunta que si lo ama. En otras palabras, lo que está buscando el Señor, que Pedro sepa que en la obra de Dios lo que tiene que prevalecer es el amor. Y solamente una persona que ame a Jesús es que puede en este caso apacentar ovejas, apacentar corderos. Yo no debo, hermanos, estar haciendo la labor de ministro si yo no amo a mis hermanos. Si mis hermanos me son una carga, si mis hermanos yo no quiero bregar con sus situaciones que a veces tienen, y hasta me enfado, porque tal vez ellos me llaman o porque tal vez ellos me busquen, hermanos, ¿para qué estoy en esto? Sencillamente estoy en esto entonces por pura conveniencia. Soy un asalariado. El Señor me está diciendo aquí que la única manera o la única razón por la cual yo deba estar haciendo lo que hago debe ser porque amo a mi Señor. Amén. Así que debo pasar por la experiencia de asegurarme que amo a Cristo para entonces hacer mi trabajo. ¿Qué más? Bueno, después que ya usted se asegura de que ama a Cristo, fíjense la forma de Pedro hablar ahora en 1 de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Fíjense ahora el cambio que da Pedro en su exposición. Yo les ruego, así es como un líder se mueve a través de la iglesia. Un líder no se mueve a la fuerza, no mueve las masas a la fuerza. Un líder no mueve la masa a la fuerza del conocimiento. Un líder mueve las masas cuando se acerca a Cristo y entonces ya el líder se hace parte
Mire cómo dice aquí. Les ruego, ancianos, que estén entre nosotros. Yo, anciano, también con unos de ustedes. Yo soy igual que ustedes y le estoy rogando, uno igual que ustedes, le está rogando para que ustedes sean testigos de los padecimientos de Cristo. Es decir, usted quiere ser líder, únase al movimiento. El líder primero tiene que servir. Un hombre grande muestra su grandeza de la forma que trata a los hombres pequeños. Y Pedro ahora se hace partícipe de este movimiento. Pedro entendió lo que un líder cristiano verdaderamente es. Un líder cristiano, hermano, es un servidor. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto, hermanos, a la vida de un cristiano que no tiene la posición pastoral? Tomando en cuenta el texto que leí, hermanos, ¿quién no tiene corderos en su casa? Los corderitos del rebaño son sus hijitos, son sus nietecitos. Usted es el pastor de esos niños. Usted es el pastor de esos hijos. Amén. Y usted le toca pastorearlos, le toca apacentarlos. Y el Señor se asegura, o quiere asegurarse, si usted verdaderamente ama a Jesús. Porque en la medida en que usted ama a Jesús, usted va a estar capacitado para pastorear a sus hijos, para pastorear a los corderitos que tiene en la casa. Esto es algo que debemos tomarlo en cuenta para hacer una aplicación ya de una manera más cercana a nosotros. Volviendo a Pedro, ¿qué es el don de profecía? Pedro negó al hombre de dolores, pero después se arrepintió y fue reconvertido. Tuvo verdadera contrición de alma y se entregó nuevamente a su Salvador. Estaba entonces listo para compadecerse de los tentados. Fue humillado y podía simpatizar con los débiles y errantes. Podía advertir y amonestar a los presuntos y estaba plenamente capacitado para fortalecer a sus hermanos. Y yo digo gloria a Dios y amén, porque así es. Usted no puede ser líder. Usted no tiene la capacidad de ser líder si usted está pensando en usted. Usted si está pensando en usted, ahí usted no está capacitado para ser líder. Esta es la razón por la que hay tantos problemas hoy en el mundo cristiano. Hay personas que si usted le quita el cargo, ya ellos no son parte de la iglesia, porque su poder está en el cargo, que parece que ellos entienden que no se le puede quitar. Ellos son exclusivos. Y hermanos, hay muchos líderes que estamos negando al hombre de dolores. ¿Por qué? Porque usamos los cargos para maltratar a los que están debajo de nosotros. Vuelvo y repito, los cargos de la iglesia son cargos de servicio. Si hubiera esta visión en la iglesia, yo creo que no hubieran tantas personas peleando cuando se le quita su cargo en la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando usted entiende que usted simplemente está nombrado en un cargo para servir, no hay movimiento alguno en esto para el orgullo, ni para servirse, ni para el engrandecimiento propio. Pedro lo entendió, y entonces cuando Pedro entendió esto, estaba plenamente capacitado para fortalecer a sus hermanos. Ahí está el secreto. Yo pienso, pastor, y hablaba esta mañana mientras venía en el carro con mi esposa, y yo decía, yo veo en las iglesias de hoy en día que los hermanos tienen poca flexibilidad. Ellos entienden que este es mi lugar, esta es mi parte, y si le dicen, hermano, vamos, no. Hay que explicarle demasiado y hay que concientizar. Y yo digo, pero ¿qué tipo de cristianos somos nosotros? Hay que decirte, hermano, por favor, venga. No, porque usted me dijo, óyeme, pero puede haber un cambio. Hoy yo puedo ser, mañana puede ser el hermano. Y hoy comentaba eso con mi esposa, pensando en una dificultad que se está dando en una iglesia donde hay unos amigos, y ella me venía comentando, y yo digo, wow, esa dificultad, si fuéramos
tuviéramos esta visión de liderazgo, no existiera. No existiera. Hermano, si te dijeron que hoy te necesitamos y mañana ya te dicen, hermano, mire, se me presentó eso, no lo necesitamos, ¿por qué te ofendes? Simple y sencillamente estoy al servicio, hermano, para cuando usted me ocupe. Pero mejor preferimos herir y dañar. Y Pedro entendió que mientras él estaba en su carne, mientras él estaba en el yo, fíjense hasta dónde llegó, hasta negar a Cristo. Porque Pedro estaba defendiendo sus intereses. Cuando él dejó de defender sus intereses, entonces estaba capacitado para fortalecer a sus hermanos. Termino diciendo este texto que dice la Biblia. Esto de liderazgo se trata de negarse a sí mismo para servir al otro. Y entonces, hermanos, para que podamos llegar a alcanzar esa altura de un líder como el que se ha descrito, definitivamente necesitamos pasar por la experiencia del nuevo nacimiento. Ustedes saben que Nicodemo era un líder y sin embargo Jesús le dijo, usted como líder necesita nacer de nuevo. En el Evangelio de Juan 3, versículo 1 al 3, hermano Ángelo, ¿qué le dijo Jesús a este hombre que pueda servirnos a nosotros, ya sea en calidad de pastores, líderes de iglesia o padres de familia? ¿Qué le dijo? Que nos pueda servir a nosotros. Aquí nosotros tenemos esta historia maravillosa. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemos. Estoy leyendo, si usted para que lo busque ahí, estoy leyendo en Juan 3 y voy a leer los versos del 1 al 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal, escuchen la palabra, entre los judíos. Ahí está, un líder entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Un nuevo nacimiento, como dice el pastor. La Biblia es clara cuando habla. Este líder veía en Jesús condiciones que él no tenía. Este líder veía en Jesús actitudes que él no tenía. Por eso le dice en el verso 2, sabemos que tú tienes que hacer algo especial porque nosotros no hacemos lo que tú haces. ¿Cuál era? ¿Cuál era esa virtud que él veía en Jesús? A Jesús lo seguían muchas personas y era porque Jesús tenía una característica. Y era que Jesús se acercaba a las personas como queriendo hacerle bien. Así dice el deseado de toda la gente. El Camino a Cristo también cita lo mismo. Y el ministerio de curación también cita lo mismo. La personalidad de Jesús. Jesús tenía una personalidad que donde él se acercaba, la gente veía a un individuo que no venía a buscar, sino a entregar. Y hay un ejemplo también, y me voy a salir un poco del contexto de la lección, pero hay un ejemplo también cuando Jesús le dice a esta mujer en el pozo. Le dice a esta mujer, dame de beber. Esta mujer entendió, pero ¿y quién eres tú para pedirme? Lo que yo te voy a dar a ti es mejor que lo que tú me vas a dar a mí. Oh, de una vez tomó la atención de la mujer. Nicodemos era un líder, pero no tenía un nuevo nacimiento. De hecho, ni entendía lo que era nacer de nuevo. Y hay una cita de Elena G. de White, con esto termino mi comentario, que dice que el nuevo nacimiento hoy en día es algo que para muchos es extraño. La iglesia está llena de personas, esto ya es palabra mía, la iglesia está llena de personas que no han nacido de nuevo. Y hermanos, aquí tengo que hacer una pausa y ser un poco solemne y serio. Si usted no nace de nuevo, usted no tendrá parte en el reino de los cielos. Nicodemo, dice el don de profecía, se convirtió como resultado de aquella entrevista. Las palabras de Cristo son pronunciadas tan ciertamente para los presidentes de asociación, los pastores de iglesias, los que ocupan puestos directivos en nuestras instituciones.
de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El poder convertidor de Dios debe descender sobre los corazones de los pastores, o bien estos deben dedicarse a otra vocación. A menos que los pastores sean hombres convertidos, las iglesias enfermarán y estarán a punto de morir. Así está escrito en el Evangelismo, página 466 y 467, como también anteriormente en Testimonios para los Ministros, página 369. Hermanos, si Nicodemo, siendo pastor, siendo líder de la iglesia, necesitaba pasar por la experiencia de nacer de nuevo, y si los presidentes de asociación, misión, conferencia lo necesitan también, si los pastores en general del Israel moderno lo necesitan, nosotros con más razón lo necesitamos. Porque se supone que estos que tienen estas posiciones de ministros tienen ese conocimiento más profundo, más amplio en cuanto a lo que es la voluntad de Dios para con un creyente. Y si aún así ellos necesitan nacer de nuevo, con más razón, repito, nosotros. Hermanos, la experiencia de nacer de nuevo es algo que no debería de ser solo para el líder de la iglesia, sino para todos los miembros de la iglesia. Las iglesias están enfermas y a punto de morir, pero es porque hay muchos miembros que no han nacido de nuevo y ni tienen interés en nacer de nuevo. Pero Jesús lo está diciendo claro. Si no naces de nuevo, no podrás entrar al reino de Dios. Podrás ser un diácono, podrás ser un pastor, podrás ser un anciano, podrás ser lo que tú quieras, hermano, en la iglesia. Pero si tú no naces de nuevo, de nada te sirve, de nada me sirve. Yo creo que esto es por lo que deberíamos de orar. Amén. Para que todos los días esta experiencia del nuevo nacimiento tome lugar en nuestra vida. Amén. ¿Qué les parece si oramos ahora, en este momento, para pedirle al Señor que nos ayude a ser humildes, que nos ayude a pasar por la experiencia del nuevo nacimiento y que nos ayude, hermanos, a amar de verdad a Jesús? Amén. Oremos por esto. Amén. Padre nuestro, lo que tú requieres de los líderes, sin duda lo requieres también de todo hijo tuyo. Amén. Y es que seamos humildes, que podamos también amarte, que experimentemos el arrepentimiento como lo experimentó Pedro, y también, Señor, que nazcamos de nuevo como se lo requeriste a Nicodemo. Padre, te rogamos que estas tres cosas sean una realidad en nosotros, que a partir de hoy, oh Padre, se produzca en nosotros cada día esa experiencia de nacer de nuevo. Que cada día, Señor, haya un cambio en nuestro carácter de manera que seamos humildes y que nuestro amor por ti sea tan profundo que todo lo que hagamos lo hagamos por amor. Amén. Ayúdanos, Señor, para que podamos hacer bien nuestro trabajo pastoral en la casa, con la familia, en la medida en que estas tres actitudes o características sean parte de nuestra vida. Te rogamos tu ayuda para tenerlas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.